I arriba el moment del top 5 dels pitjors moments de la temporada amb José Luis Carazo. Molt bé, per on comencem, Carazo? Pues mira, las lesiones del Madrid. La verdad es que algo está pasando mal en este Real Madrid porque llevan 26 lesiones musculares. Se han lesionado, menos Cristiano, el resto de todos los titulares que han jugado hasta lo que... Pues sí, algo está pasando mal y empieza por O. No. Empieza por O, le sigue una L y luego una M. No, yo solo digo una cosa, según los jugadores, son los servicios médicos, los nuevos servicios médicos, que han quitado para poner otros y han puesto de jefe a Jesús Olmo, que es el cardiólogo y miembro de la Junta. Y otra de las razones que se quejan los jugadores... De fet, Ancelotti ho va criticar. Es de las giras, porque ha disputado partidos en 3 continentes. El conjunto blanco arrancó en Oceanía, luego voló a Asia y después volvió a Europa para enfrentarse la Audi Cup en Múnich. El último amistoso de gira lo disputó en Oslo. O sea, Molt bé. El punt 2. Las rajadas de Cristiano. ¿Cómo? La verdad es que la última fue sonada. Si todo el mundo estuviera a mi nivel, a lo mejor estaríamos primero. Le sobra prepotencia a este señor. En septiembre de 2011 me sirvan por ser el más rico, el más guapo, por ser un gran jugador y porque las personas me tienen envidia. En septiembre de 2012, goles sin celebrar porque, según dijo, puede que esté un poco triste. Por eso no celebro los goles y no estoy feliz. No es un asunto personal, sino profesional. La gente del club ya sabe de qué hablo. Molt bé. Quiero decir que Cristiano Ronaldo yo creo que se pasa más de la cuenta. El punt 3, Carazo. El despido de Benítez fue de juzgado de guardia. Llegó el despido que ni Benítez conocía, pues una semana antes el presidente madridista proclamaba a los 4 vientos: Benítez no es el problema, es la solución. Se despachó a gusto además el florentino. Punt 4. Y además le costó 4 millones que tuvo que pagar y la verdad es que la rajada de Benítez fue ostentosa. Dijo, una más de las que me han hecho. Me voy con la conciencia tranquila. Además he tenido que hacer lo que ellos no se han atrevido, como castigar a James o José. Imposible trabajar así, pues cada temporada hay que empezar de cero. Por eso solo lleva una liga en los últimos 7 años y el Barça 5 y el Atlético 1. Avui el Carazo ha portat els deures, eh? El caso Cherichev. El caso Cherichev ya también raya lo que no está en los escritos. El Madrid, por quedar apeado a las primeras de cambio de la Copa del Rey por culpa de una alineación indebida de este jugador, Cherichev, y sobre todo Florentino, por pretender pasarse de listo, al llevar el caso primero al comité de competición. Veiem, Carazo, a l'afició del Cádiz cantant el Cherichev, Cherichev te quiero. Después, posteriormente al de apelación y finalmente al Tribunal Administrativo del Deporte, que le denegó todo, o sea que se quedó sin Copa del Rey a las primeras. I per tancar, ràpidament, Carazo... Te estás quedando corto, Benzema. El Benzema, sí señor. El Benzema tengo aquí porque el delantero francés, Karim Benzema, fue detenido el pasado 3 de noviembre en las dependencias policiales de Versalles, un acta policial en Francia, sí, relacionado con un presunto delito de chantaje sexual y extorsión a su compañero de selección, Balbuena. Pero esta es una más, porque Benzema la ha liado. Tengo hasta 5 cosas que son la repera. Fue absuelto del delito de prostitución de menores en 2009. Un accidente de tráfico después de un clásico en 2009, después de regresar de Barcelona a disputar y perder el clásico. Estrelló su coche en la valla de acceso a su residencia. Colisión durante sus vacaciones en la isla de Reunión. Tenía un Porsche y lo chocó contra un Lamborghini. Fue multado por conducción temeraria en julio de 2011. Fue multado con 250 euros por la policía de Ibiza por conducción temeraria. Molt bé, doncs un aplaudiment pel top 5 de José Luis Carazo.